Estoy grabando. Es que me había olvidado de apretar el play para la grabación. Creo que ya hemos mejorado algo en la grabación. A ver, esperemos que salga este otro. Bueno, les indicaba que acá tenemos el código de colores para los fusibles, los cuales nos indican el amperaje que soportan cada uno de ellos. Tenemos los cafés, naranja, rojo, el azul, tenemos el transparente, tenemos el amarillo, el verde y el rojo, ¿no? Entonces, esto nos indican el amperaje que soportan. Y acá tenemos el código de colores en una pequeña tabla, lo mismo que está mostrando este de acá, es el mismo. Luego tenemos una caja de fusibles donde tenemos los propios fusibles y además tenemos lo que son los relés o relays, ¿no? Relé o relays, vamos a aclarar para algunas personas que tal vez recién están incursionando en el mundo de la electricidad. Vamos a ver cómo es que trabajan estos componentes. Bueno, los terminales eléctricos que tenemos ya tienen con su aislante. Tenemos acá terminales eléctricos sin aislantes. Tenemos conectores eléctricos o terminales eléctricos para placa. Tenemos también borneras eléctricas para hacer algunos cableados. Aquí tenemos los diversos tipos de terminales eléctricos usados en el sector automotriz. Aquí hay otra tablita, otro ejemplito. Luego tenemos los conectores y los zócalos, que vienen, por ejemplo, en distintos modelos. Tenemos el H1, H4, H4, H47, HB3, HB4, H1. Y estos tipos de conectores van a variar dependiendo de la marca del vehículo. Después tenemos los zócalos para los focos, ¿no? De igual manera tenemos aquí unos códigos con los cuales se los identifica, que seguramente es un pequeño resumen de todos los zócalos que existen a nivel mundial. Aquí vemos varios tipos de conectores eléctricos, fíjense, ¿no? Con varias disposición de sus pines. Después, entre los receptores y actuadores, tenemos, a ver, el impulsor de calefacción, motor de limpia parabrisas, que ya les habíamos mencionado, y vámonos a ver, el impulsor de calefacción, tenemos por acá el motor de limpia parabrisas, que es un componente eléctrico, tenemos las luces, ¿no? Que básicamente el farol entero es solamente la carcasa. Internamente lo que nos interesa son los focos o las lámparas, las luces interiores del vehículo, que hoy en día son del tipo LED. Tenemos el espejo regulable eléctricamente, estos que llevan ya un motor que hace que se pueda manipular eléctricamente a estos espejos. Tenemos los elevalunas eléctricos, tenemos el motor de arranque que es parte del sistema eléctrico y dentro de estos elementos tenemos los elementos de control también. Tenemos el mando de la columna de dirección que tiene un pin-out particular cada marca y cada vehículo. Tenemos la chapa de contacto, la básica. Después tenemos los mandos de antiniebla, tenemos mandos de parqueo o peligro, tenemos mandos de elevalunas, tenemos la consola de mando del elevalunas y de lo que son los espejos. Y también tenemos lo que es los pulsadores de frenos, tenemos el pulsador de luz interior, mando de luces que vienen en el vehículo, los elementos de potencia, los relés, que son elementos de potencia de control, y además de protección, ahí vemos una gráfica con su zócalo. Tenemos dispositivos eléctricos básicos. Estos son los que vamos a ver ahora. Vamos a ver entre ellos los fusibles. Vamos a ver lo que son los focos de un filamento y de dos filamentos. Vamos a ver los interruptores simples. Vamos a ver conmutadores. Vamos a ver conmutador doble. Vamos a ver pulsadores. Esto no vamos a ver. No sé por qué se queda hoy. El enchufe toma corriente. El conmutador, lo que les indicaba hace un momento. El conmutador inversor de cruzamiento. El relé. Este es el relé electrónico, por si acaso. Y este es relé automotriz de 4 pines, relé automotriz de 5 pines, el relé intermitente o flasher para las luces de parqueo, su estructura interna, un poco de simbología y algunos, no sé si están los diagramas por acá.
No están. Está solamente la simbología de los componentes eléctricos electrónicos más genéricos en la parte eléctrica automotriz. Ahora, todos estos componentes tienen simbología. Es importante también saber o reconocer estos símbolos para poder interpretar diagramas, ¿no? Es importante realizar la medición de estos componentes. Si bien todos estos componentes se los está viendo desde la parte individual, nosotros tenemos que asumir que estos componentes en algún momento a estos se los ocupa dentro del vehículo en un sistema eléctrico, en un cableado eléctrico. Y un ejemplo, el básico, el hola mundo de la electricidad. ¿Ya? Entonces, este es el primer circuito que se hace en un estudio de cableado, digamos, ¿no? Por ejemplo, los elementos eléctricos que están acá son nuestra batería, son nuestro interruptor, son nuestros focos y son nuestros cables conductores. ¿Qué tenemos que hacer en estos sistemas eléctricos? Tenemos que saber diagnosticar. Diagnosticar. Además, ¿y qué quiere decir ello? Que tenemos que medir con energía y sin energía, ¿no? Con voltaje y sin voltaje. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos se comporta individualmente de una forma y cuando están energizados se comportan de otra forma. Entonces, las fallas son distintas independientemente de dónde se las esté o dónde se los esté ocupando. Entonces, hay que saber analizar estos circuitos. En este módulo no vamos a analizar mucho estos circuitos. En el siguiente módulo que viene es interpretación de diagramas y análisis de circuitos. Ahí ese módulo es interesante. En este nos vamos a enfocar a lo que son las mediciones de todos estos componentes que habíamos visto. ¿Es mi impresión o la pantalla se ve un poco mejor? Don Ever, levante la mano a ver si dice que no y si dice que sí, cierre los ojos. Ya. Levante la mano si dice que sí, que está mejor acá la imagen. Ah, ya. Le puse otra cámara, estoy ensayando hoy día. A ver, vamos a ver. Bueno, entonces habíamos visto dentro de lo que, de los componentes que estuvimos viendo en la pequeña y corta presentación, que esto va a estar en el material que se los voy a subir. Eh, habíamos visto lo siguiente, vámonos, acá estuvimos viendo esto, acá, ¿qué se ha cambiado? Ya, con razón. Ya, ok, bueno. Bueno, vamos a ver los fusibles, ¿no? Vamos a ver la medición de los fusibles. Si bien algunos de ustedes me pueden decir, pero si los fusibles son fáciles, dice, ¿no? Dentro de ustedes les comento que hay algunas personas que sí ya trabajan en el sector automotriz, que tienen conocimiento, ¿no? Les comento eso para que ustedes tengan como referencia. Y hay algunas personas que recién están comenzando, están haciendo sus primeras armas. Tengo 4 o 5, creo, ¿no? Entonces, una explicación genérica es que internamente el fusible tiene un filamento de alambre, el cual soporta un determinado voltaje, además de que soporta también un determinado amperaje, ¿ya? Amperaje, nada más. Entonces, cuando la energía eléctrica o el voltaje ingresa por este componente y supera los datos de fábrica, este fusible se autodestruye, se revienta, se corta, como se diría. En realidad solamente es un hilo conductor. ¿Y cómo puedo verificar su estado de un fusible? De por sí no tiene resistencia eléctrica. Básicamente es un filamento, es un alambre.
Alguna vez alguien me dijo, profe, mire, me quema fusible, me dice, ¿no? Pero le he puesto uno grueso y mire, no me está quemando. A ver si aguanta toda la tarde, me dice. El fusible precisamente es para poder destruirse cuando se excede el voltaje, ¿ya? Cuando supera ese voltaje, cuando supera ese amperaje. Es como yo, a veces en clase me pongo este ejemplo, yo que soy chico, mido 1,70, no, es grande 1,70, 1,60, este, a mí no me van a dar en el lomo para que cargue un quintal, ¿no? Yo me desarmo, no hay. Don Ever, por ejemplo, que es más macizote, él sí va a poder alzar un quintal. Entonces, lo mismo, estos fusibles han sido fabricados para soportar un voltaje determinado y un amperaje determinado. La forma de verificar, uno puede ser visualmente. Si nosotros acercamos el fusible, prácticamente está cortado. Otro podría ser, y tendría que ser la forma más práctica, con un instrumento de medición. En este caso, el multitester, colocamos en continuidad, y si el fusible está en buen estado, prácticamente me va a marcar 0 acá, y además de que en el multitester me va a emitir un sonido. No me va a emitir un sonido. ¿Tiene polaridad? No tiene polaridad. ¿No? En cualquier sentido podemos colocar. Vámonos al ejemplo que teníamos por acá. Vámonos al ejemplo que teníamos por acá. A ver, ¿dónde estamos? Aquí, por ejemplo, tenemos en pantalla, ustedes tienen en pantalla lo que es el fusible, el celeste, vamos, que soporta 15 amperes. ¿Eso qué quiere decir? Que si por algún motivo pasara por ahí 18, 20 amperes, ese fusible de color celeste se va a autodestruir, se va a sacrificar él, ¿no? Entonces, ¿el tester me verifica el amperaje? No, no me va a verificar, solamente me va a verificar la continuidad. Entonces, para ello tengo acá a la mano algunos fusibles. Creo que se ve en pantalla. Tengo el de color amarillo. Tengo uno verde por ahí. Tengo el azul y tengo uno rojo por ahí. Además que en su cuerpo indica el amperaje que cada uno soporta. Bueno, yo creo que lo van a escuchar. Voy a colocar mi multitester en la escala de continuidad y se escucha el pitido y ahí está. Ah, se invierte y me marca. Y por otro lado, como les indicaba, para las personas nuevas que están ingresando por primera vez en este mundo automotriz, a ver, cambio de cámara como que no me convence. Ahí está. Se ve, ahí está el fusible. ¿No? Todos los que están apreciando, ahí se lo ve al fusible. Entonces, cuando está deteriorado o dañado, claramente este filamento va a reventar, va a quedar partido. ¿No? Eso en los fusibles de automotrices. Entonces, de por sí, cuando está fregado algo, el usuario o el técnico, a veces en el taller vamos y lo que primero hacemos es revisar la caja de fusibles. Y se cobra sus 100 pesitos, ¿no? ¿Y el fusible cuánto vale? 1 peso vale. Entonces, ya hicieron su reparación del día. Luego, otro elemento que hay que ver su medición, hay que ver la medición, son los focos de las luces que se ocupan en el sistema de iluminación del automóvil. Los foquitos ya de por sí en la parte de simbología, eh, vienen, bueno, acá podemos ver en pantalla que viene por la potencia. Tenemos acá de 55 vatios, de 60 vatios, de 21 vatios, de 25 vatios y así sucesivamente, de 10 vatios podemos ver. Entonces, esa es la potencia de consumo de energía. Mientras más potencia, mientras de más watts, ya, mientras de más watts,
entonces más va a iluminar, más fuerte va a ser su iluminación. Más fuerte va a ser su iluminación. Perdón, me quedé en la pantalla personalizada, me está apuntando el piso. Más fuerte será su iluminación. Iluminación. Entonces va a ser más fuerte su iluminación. El símbolo es este, ya, ese es el símbolo de un foco. Ahora, es de un filamento. Cuando tiene dos filamentos, tiene un símbolo de este tipo. Eso quiere decir que va a tener dos positivos de entrada y va a tener un negativo. Positivo, positivo y va a tener su negativo. Y este también va a tener su positivo y también va a tener su negativo. De por sí, el filamento interno que tiene, eh, representa una resistencia eléctrica. ¿Ya? Representa una resistencia eléctrica. ¿Y las resistencias en qué se miden? Ustedes que ya hicieron electrónica, se mide en ohm. Entonces, dos cosas. Visualmente podemos ver si los filamentos internos están sanos. Podemos ver. Acá se pueden apreciar los filamentos. En este que está en la parte inferior de 21 vatios, por ejemplo, se ve el alambrito que está ahí. Es un alambrito, es un hilo conductor del tipo resistivo. Es por eso que presenta la resistencia que les indico. Y ustedes ya saben medir resistencia. Entonces, ubico el polo positivo, el borne positivo y el borne negativo y procedo a la medición. Para ello, por ejemplo, ¿dónde está? Perdón. Para ello, les voy a graficar, pero me estoy olvidando de aquellos jóvenes que es su primera vez que están viendo. Una vez un alumno me reclamó y me dijo, profe, usted nos habla como si supiéramos, me dijo. Por eso me aplacé el otro semestre, era mi culpa, ¿no? Entonces ahí vemos ahí el filamento que tiene, vemos su polo positivo y vemos acá su negativo. Pregunta, ¿la resistencia tiene polaridad? La resistencia no tiene polaridad, ¿no? Podemos medir en cualquier sentido. Entonces, ¿cómo debo hacer la medición? Multitester. De por sí estos focos tienen una baja resistencia. Positivo por acá y me olvidaba. Negativo por acá. Y tenemos, voy a colocar acá en 200 ohmios, la escala más baja, más, perdón, sí, está bien, más y menos. Y me tiene que marcar en valor la resistencia que tiene. Voy a colocar aquí como ejemplo, 3 ohmios, porque son resistencias bajas. Acá están. Acá tengo, creo, mis focos. Y acá tengo un poquito de un filamento. Y vámonos a ver a la cámara personalizada. Ahí está. Ya para aquellos jóvenes que recién están comenzando, ahí pueden ver lo que les indicaba. Les indicaba que tiene su filamentito, que ahí se ve en pantalla. Tiene acá su tetilla, que es el polo positivo, y lo que es el negativo. De por sí, vuelvo a repetirles, no tiene polaridad. Cuando energizamos también podemos colocar en cualquier sentido. Pero ya por norma viene estandarizado que la tetilla es el positivo. Entonces, vámonos arriba nuevamente. Podemos ver acá que colocamos en lo que es 200 ohmios. Enciendo mi multitester, verifico mis conectores. Cuidado que quememos un tester al vivo también, como el otro día. Y ahí me marca 0. Entonces, fíjense, voy a colocar positivo. Estoy agarrando y agarro la tetilla, marco en la tetilla. Y en pantalla, como ustedes pueden apreciar, me marca 2 ohmios. La resistencia es baja. Y se acuerdan el otro día que les expliqué que la resistencia cuando es baja
va a calentar más. Cuando la resistencia es baja, va a calentar más. Es por eso que estos foquitos calientan, ¿no? Y consumen un alto amperaje, arriba de 1 ampere. Entonces, podemos ver eso. Bueno, entonces de esa manera podemos probar este foco de un filamento. Acá tengo un zócalo. Y aquí tengo un zócalo que inserto y tiene ahí el conector para la tetilla positiva y ahí está. No, ahí está, no hay problema. Zócalito. Después tenemos por acá, en cuanto a focos, el foco de 2 filamentos. De 2 filamentos, donde, en el caso anterior, se mide la resistencia. Ya de por sí, también visualmente se puede observar si está en buen estado o está en mal estado. Vamos a ver. Ya acá pueden apreciar, están los 2 filamentos que les comentaba hace un momento. Ahí se logra apreciar, creo. Y se logra apreciar, voy a buscar eso. Está estorbando. Ahí les indicaba. Ahí ya pueden apreciar los 2 filamentos. Ve, hay 4 cablecitos. 4 y en la parte inferior tiene 2 tetillas. Las 2 son positivas y toda la carcasa es el negativo. Entonces, verifiquemos cuántos ohmios me marca midido en cada tetilla. Pero para ello me voy a ayudar con un zócalo. Un soquete que tiene acá. Fíjense que tiene los conectores para las 2 tetillas. Para las 2 tetillas y todo esto es el negativo. Conecto. Ya están conectadas. Entonces, si bien acá hay 2 cables, que uno es positivo y otro es negativo, en realidad son para los 2 positivos de las tetillas. Entonces, el cablecito ya tiene lo que es los terminales listos para hacer pelados y poder conectar. Ahí está, voy a agarrar mi multitester y le voy a colocar los cocodrilitos. A ver si ustedes pueden conseguirse porque sujeta bien los cocodrilos en las puntas del multitester y ayuda en la medición. Bueno, les indicaba, coloco acá, vamos a ver un filamento, está en el multitester, sigue en la escala de 200 ohmios, en la escala de 200 ohmios y vamos a ver cuánto marca. Voy a subir un poco la pantalla. Ahí, perfecto. Entonces, coloco al negativo. Fíjense que me marca 3.3 ohmios. Ahora voy a colocar en el cable rojo y el negativo sigue por acá. Fíjense cuánto me marca. 1.3. Un ohmio, básicamente. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Que está en buen estado y además de ello, con ello puedo determinar cuál es la luz alta. Vamos por acá. Cámara aérea, ya. Cámara aérea. Don Ever, a usted lo veo en pantalla. Ya usted va a ser mi referencia. Si no se escucha el audio o algo pasa, sus 2 manos así me baila. Me hace seña. Luego, les indicaba que el foco tenía 2 filamentos. 2 resistencias prácticamente.
Y vimos que uno me marcaba 3.4, creo, si no me estoy equivocando, y el otro marcaba 1.3, creo. No, prácticamente uno me marcaba. Entonces, el que marca menos va a consumir más amperaje, este de acá, más amperaje. Por consiguiente, también va a ser el que alumbre más. Ese va a ser el de luz alta, ¿ya? Y este es el de menor potencia, además que tiene mayor resistencia. Bueno, de esa manera probamos, aunque visualmente también podemos ver que sí se observa que está en buen estado, ¿no? Visualmente, pero técnicamente ya con instrumentos debería de ser así. Debería de ser así. Mi parlante Bluetooth me está llamando, me está pidiendo auxilio. Denme, denme 2 segundos. Bueno, eso. En cuanto a los focos, vámonos por acá. ¿Qué más toca ver por acá? Vámonos en nuestra presentación, va a ser nuestra referencia. Y volvemos a ver acá. Vamos, sigue. Ahí está lo que les indicaba el filamento. Además que en su cuerpo nos indica el voltaje. Aquí fíjense que me dice 12 voltios y 21 vatios. Me indica el voltaje con el cual trabaja. Igual acá en este de doble filamento, fíjense que dice 12 voltios y no logro ver 21 vatios y 5 vatios, dice. 5 vatios. ¿Se acuerdan que habían dos resistencias que me marcaban? ¿Cuál creen que es de 21 vatios y cuál es del de 5 vatios? El de, el de 1 ohmio es el de 5 vatios. Oh, perdón, el de 21 vatios. Y el de 3 ohmios es el de 5 vatios, porque va a consumir menos corriente. Bueno, el interruptor. Ya el interruptor es un elemento que deja circular la corriente. ¿Tiene polaridad el interruptor? No tiene polaridad, ¿no? Se puede conectar en cualquier sentido, pero de por sí ya tiene unas indicaciones. En este caso, por ejemplo, tenemos un interruptor que tiene marcado el 1 y el 0, ¿no? Acá tenemos igual on-off, ¿no? Este de vaivén. Entonces nos está indicando en la posición que sí va a estar apagado y que sí va a estar encendido. A ver, tengo yo acá a la mano. Vamos a ver. Tengo yo acá a la mano un interruptor simple, ya, de vaivén. Ah, tengo otro interruptor de jalar, que tal vez algunos que ya estudiaron electricidad han debido ver este tipo de interruptores. Bueno, un interruptor, ¿qué puede ser medido externamente? ¿Qué puede ser medido? El interruptor, cualquiera sea el caso, en su interior lo que lleva son dos platinos, dos chapas, dos placas. Que cuando se cierra la palanquita, se cierra el circuito. Entonces prácticamente lo único que hace es dejar circular la corriente. En ambos sentidos puede circular la corriente. Ahora, ¿cuántos ohmios me debe marcar? 0 ohmios. Mido ohmios, se mide en los conductores. Y no me tiene que marcar nada. No me debería de marcar nada. Entonces, eso es lo ideal. Pero todo conductor siempre va a tener alguna resistencia. ¿Y qué pasa con estos interruptores? Lo que pasa es que fíjense, jalar, pulsar, jalar, pulsar, jalar, pulsar. Estos componentes y al margen transportan energía eléctrica. En los platinos, en esta parte interna, se van carbonizando, ¿no? Se van carbonizando. ¿Qué es lo que me genera ese carbón? Ese carbón me genera resistencia, me genera una cierta resistencia. No sé si alguna vez ustedes han agarrado un interruptor, han tocado con las manos en el cuerpo, todo el cuerpo, y resulta que calienta, ¿no? Resulta que calienta. ¿Por qué calienta? Porque se ha formado una resistencia.
no debería de calentar. No, con el uso se ha formado una resistencia baja. Pongámosle que se ha formado unos 2 ohmios. Esos 2 ohmios ya es resistencia eléctrica. Esos 2 ohmios hace que se caliente. Y hace, por ejemplo, si la corriente es de 12 voltios, la energía eléctrica es de 12 voltios, y ustedes lo conectaron todo, y resulta que al elemento consumidor, fuere cual fuere, le está llegando apenas 10 voltios. Faltan 2. Esos 2 voltios, ¿dónde se está perdiendo? No se puede perder. Esos 2 voltios se está quedando en este interruptor. Estas cositas a veces son imperceptibles. ¿Ya? Son imperceptibles. ¿Por qué? Les voy a colocar aquí el ejemplo del foco. Ya yo puedo conectar el foco acá y resulta que alumbra, pero pasa que consume muy rápido la corriente, la batería se me agota. Entonces, eso se debe al excesivo consumo de corriente, ya que esto está consumiendo una corriente extra. Entonces, lo que yo debo hacer, como en todo elemento conductor, ya como en todo elemento conductor, no es medir continuidad. Muchos agarran al interruptor, perdón, muchos agarran al interruptor y hacen esta operación. Agarran el interruptor y yo en aula tengo ese problema con mis alumnos. Profe, ya me di continuidad, me dicen. Está bien, me dicen, pero igual no arranca. Me acuerdo que una vez peleamos por 1 voltio en un probador de inyectores que hicimos. No funcionaba. Por 1 voltio. Y resulta que el interruptor habían puesto o había estado alterado. Nos colocaron ahí y probaron continuidad. Y, y a oído de buen cubero sonaba, ¿no? El interruptor. Se decía on y off, funcionaba perfectamente. No estaba mal. Era lo que se quería porque no tiene resistencia. Pero resulta que había tenido, ahorita que me estoy acordando, ese interruptor había tenido 10 ohmios. Les dije a los jóvenes, a ver, mídame en ohmiaje. No puede ser que se pierda 1 voltio, les dije. ¿No? Y ellos colocaron en 200 ohmios, ¿ya? Y en pantalla nos salió 10 ohmios. Y ahí se presentó este fenómeno que les indico, ¿no? 10 ohmios. Y ese ohmiaje hacía que se consuma voltaje y corriente. Por eso no funcionaba un módulo de control electrónico que ellos habían implementado. Y en el automóvil también se presenta de esa manera. Por eso que lo más recomendable es medir ohmiaje. Ustedes no me dejarán mentir que en taller, por ejemplo, lo que ocupamos es el foco piloto. Nos va energía, dice, llega, dicen, alumbra. ¿Qué será? Y sigue la falla. Entonces, en este tipo de interruptor simple, colocamos ahí y vemos, vamos a hacer las 2 pruebas de continuidad, por ejemplo. Enciendo y está apagado, ¿no? El 1 me indica que está apagado, fuera de rango. Lo enciendo y ahí está. Ahí me está marcando 001. Pero el profe les está indicando que no es muy recomendable, sino que coloquemos en 200. Y fíjense, hay un ohmiaje. Hay 1.1 ohmio. No es mucho, no es mucho. Pero si se presentara 5 o 10 ohmios, ya tienen que pensar en reemplazarlo, porque va a generar un consumo de corriente. Entonces eso, tiene polaridad para aquellos que recién están en el mundo de la electricidad. No tiene polaridad, puedo medir en cualquier sentido. Ahí como ven en pantalla, igual me sigue marcando. Entonces, eso. Tengo acá el otro interruptor que es de jalar. Ya, ahí está. Igual está ahorita apagado, me marca 0, ¿no? Como se ve. Voy a jalar y me marca, fíjense que este marca menor resistencia todavía. 0.4 marca. 0.3. Podríamos decir que este interruptor está perfecto. Este no, en sus contactos no está dejando que se quede nada de voltaje. Entonces este sería perfecto.
este tiene un ohmio. Ese un ohmio ya hace la diferencia. Ya hace la diferencia. Entonces, de por sí es nuevo este, ¿no? Pero seguramente se va a ir deteriorando. Este yo les garantizo que con el uso va a hacer que se dañe más rápidamente. Al haber esa resistencia va a recalentar y en los contactos internos, acá, en los platinos, se va a ir carbonizando, ¿no? Se va a ir carbonizando. Bueno, eso. Luego, ¿qué vemos por acá? Perdón, alguien estaba hablando por el chat. Ah, ya. Alguien me consulta si tiene dos focos halógenos. Hay que ver el consumo. Si los halógenos tienen la misma potencia que los que va a cambiar, ¿no? Tienen, claro, la misma potencia, no habría problema de cambiar el cableado. Pero si consumen más, sí hay que ver la posibilidad de lo que es cambiar el cableado. Y es más, ¿cómo se llama? Cuando instalan vehículos, o digo, equipos de música, cuando se instalan equipos de música, hay que ver también de dónde se va a tomar energía, ¿no? No es que agarré un positivo y le meto, no, sino hay que ver, hay que hacer una línea, un cableado aparte hacia el positivo, es lo más recomendable. Uno de sus compañeros me dice, ¿la elección de un interruptor depende del amperaje? Sí, depende del amperaje, ¿no? Eso también influye. Imagínense, por ejemplo, les voy a colocar, a ver, del motor de limpia parabrisas, ya, del motor de limpia parabrisas, tac, tac, ya. Y yo le voy a colocar un interruptor, estoy hablando a manera de ejemplo nada más. Le coloco el interruptor, le coloco positivo de la batería, viene por acá, resulta que este interruptor apenas me soporta 5 amperes, ya, 5 amperes. Y resulta que este motor consume 10 amperes. ¿Qué va a pasar? La energía va a circular, efectivamente va a circular, pero uno, si el cableado es el correcto, no va a haber problema. Pero ¿quién va a soportar los 5 amperes que sobran? Este elemento de acá. Y va a hacer que se recaliente más. Y se va a ir dañando. Se va a ir dañando. Y en consecuencia también se va a notar que calienta. Ahora, en cuanto a los... Sí, depende. Influye mucho. Tengo acá, por ejemplo, les mostré un interruptor. Este es automotriz. Todos los componentes que les estoy mostrando es del sector automotriz, ¿no? Eh, Fíjense que ya de por sí el tamaño es grande y además, ahorita les voy a mostrar, voy a cambiar el tamaño. Tuc, tuc, tuc. Voy a cambiar, perdón, la cámara. Tengo una cámara que me conseguí. Ya, vamos. Con Erlan Rojas. Don Erlan, ¿por qué estará entrando tarde, no? A clases. Ya. Eh, nos deja apreciar. A ver, a ver. Te voy a cambiar. Creo que se ve. Si se fijan, me dice Pérez acá. Yo lo veo acá en la otra computadora que estoy grabando. Y fíjense que me indica que soporta los 120 voltios a los 220 voltios alternos, ¿no? Está indicando. Ahora, fíjense este otro que tengo a la mano. Ya, fíjense este otro. Voy a colocar en tiene cada. Fíjense que este es más chiquitito. Este hay que ver que el cuerpo indica. Yo aquí nos pegamos. Estoy medio ciego yo. Este en su cuerpo dice 6 amperes. No sé si lo ven, si se ve. 6 amperes y 25 voltios. ¿No? Ya, 25 voltios. Entonces, podemos ver que nos indican sus características. Entonces, si yo le voy a colocar uno de menor amperaje, obviamente que se va a deteriorar y me puede generando un cortocircuito.
Ahora, si de por sí yo no sé cuánto consume el circuito de carga, puedo medir amperaje. Ya, a ver dónde estamos. ¿Dónde estamos? Eh, don Ever, uno soy medio ciego, ¿ya? Ya, el audio, a ver, dígame, ¿el audio se baja? ¿Puede habilitar alguien su micrófono? Ya les di permiso. Hola, hola. Ya está bien el audio, hace rato se cortaba. Ah, ya puede ser, les comento que los que estamos en Santa Cruz y todo lo demás, hay un ventarroncito. Puede ser eso, ¿no? Y de todas maneras, estoy también con una computadorita nueva y no estoy usando si se fijan, no estoy usando mis implementos acá, les voy a mostrar ahorita. No estoy usando mis implementos de locución que ocupo generalmente. Aquí como me ven, este es mi microfonito bien full que me compré. Pero resulta que ahora estas computadoras nuevas no habían tenido conector para micrófono externo. Como diría el mexicano, me chingaron, digamos. No, no sé ahora. Estoy solamente con el audio de la computadora, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver por hoy día. Y si no, voy a ver cómo lo mejoro para mañana. De todas maneras, eso, les comento que hay un poquito de viento, ¿ya? Y cómo estarán en otras ciudades que creo que está lloviendo. Bueno, volviendo a ese tema, entonces, para elegir el fusible y el interruptor adecuado, ¿no? Para elegir el fusible y el interruptor adecuado de cualquier elemento de carga, ya sea un foco, estoy colocando hipotéticamente, ¿no? Sea un motor, sea lo que ustedes quieran, pero caramba, estamos en la otra pantalla. Sea lo que ustedes quieran, ¿no? Ustedes deben medir siempre el amperaje, cuántos amperes consume. Y en base a eso, pueden calcular ustedes, miden el amperaje y en base a eso, ustedes pueden calcular el cable, el número de cable. Pueden calcular el fusible y pueden calcular también el interruptor, ¿no? Esos elementos para que trabaje bien. De seguro debe haber más de uno de por acá que empíricamente ha ido cambiando, ha hecho cableado, que está bien, no está mal. Pero tienen que ver esos datos técnicos para que trabaje. Y cuando hagan modificaciones o instalaciones en un automóvil, igual vean esos parámetros, ¿no? A veces nosotros le robamos positivo de algún lugar y ya resulta que se fregó. Me acuerdo cuando incursioné en esto de la electricidad y electrónica, un, un dueño de un aire acondicionado me dice, ¿no querés trabajar para mí? Me dice. ¿Por qué? Le digo, él instalaba aire acondicionado para los autos. Aquí tengo mis mecánicos que me fregan computadoras, me dejan autos paralizados, le meten positivo y negativo donde sea, me decían, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en esta parte de acá. Hay que saber cuáles son los valores de las magnitudes que estamos viendo, el voltaje, la resistencia, el amperaje. Es muy importante. Luego, dentro de lo que son los interruptores, ya estamos viendo también a los pulsadores. El pulsador es otro elemento que deja circular la corriente en ambos sentidos, no tiene polaridad de igual manera. Y el pulsador, al igual que el interruptor, soporta un determinado amperaje. Soporta un determinado amperaje y también hay que ver ese dato a la hora de conectar. ¿No? El interruptor tiene la ventaja de que solo funciona mientras está pulsando, ¿no? Generalmente, pongámosle, el pulsador se ocupa en la parte de lo que son los frenos. Cuando con Eve, por ejemplo, con su delicado pie pisa el freno, en realidad está pulsando el pulsador. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer que se ilumine los focos traseros. Igual, acá tiene sus chapas de contacto que solamente se va a accionar al pulsar. ¿Cómo se mide? Medimos de igual manera. Esto no olviden, jóvenes, medir resistencia. No me midan continuidad.
¿no? Si bien, por ejemplo, revisaron con el foco piloto, revisaron con el multitester que sí le llega a voltaje y todo lo demás, no se conformen con eso. Cuando tengan una falla medio rara, revisen estas cositas que les digo. Revisen las resistencias, estas mínimas que hay. Por eso les voy a pedir siempre o recomendar que me midan ohmios. Ohmios tienen que medir. Un interruptor, un pulsador no debe consumir, no debe presentar ningún tipo de resistencia. Entonces, en pantalla, si mi pulsador está bien, me deberán marcar 0.01. Entonces, vemos acá, igual, ¿no? Alguien me preguntaba si influye el amperaje. Sí, influye. Acá está un pulsadorcito. Coloco, vamos a hacer la prueba que de seguro hay varios que ustedes hacen. Vamos a ver y le voy a meter las puntas de medición. Fíjense, voy a colocar en ohmios. Lo digo, en continuidad. Y ven, funciona. Funciona en continuidad. Pero voy a verificar su estado real en ohmios. 0.6. Si se fijan, este pulsador no se ve en pantalla. Es 0.45 más o menos. Es 3. ¿Ve? Este pulsador está en perfecto estado. Yo de ya, haciendo una comparación con los interruptores, este de acá puedo decir que está con defectos, ¿no? Que me va a dar problemas. Va a funcionar, se va a ir y va a funcionar. Pongámosle un mes, 2 meses y se va a fregar, ¿no? Eso garantizado. Después, ¿qué más tenemos en los componentes eléctricos básicos? Tenemos, a ver, bueno, esto no es para nosotros, a los interruptores llamados conmutadores. Ya, estos son conmutadores. Los conmutadores me sirven para accionar dos elementos de carga. Los conmutadores, por ejemplo, en simbología tiene esta simbología de acá. Hay dos tipos de conmutadores. Uno que es perdón, no les estoy mostrando. Hay uno que es del tipo, sí está bien ya ahí, el tipo de conmutación simple, que acá, este conmutador, por ejemplo, tiene una entrada y tiene dos salidas, salida 1 y salida 2. Tiene dos salidas. Ahora, cuando el usuario presiona la perilla, cambia a la otra posición o a la otra salida. Por ejemplo, tengo acá uno. Y ahí están las tres patitas que tiene. Tres pines. 1, 2 y 3. Y la palanca selector. Bueno, ese es uno de ese tipo. El otro tipo es con punto muerto. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene en realidad tres posiciones, pero visibles para el técnico solamente dos. S1 y S2. Salida 1 y salida 2 y tiene una entrada. Y tiene un punto muerto. Ese punto muerto no tiene conexión. ¿Qué hago? Si coloco en esa posición la perilla, si se coloca en esa posición, no va a dejar o no va a conducir ningún tipo de energía. Si cambio para acá, ya deja circular energía hacia la salida 1. Si cambio para la parte inferior, va a dejar circular energía a la salida 2. Entonces, en este caso van a tener un conmutador simple y un conmutador de punto muerto, ya con punto muerto. Y la medición, al igual que el pulsador y el interruptor, tienen que dejar circular corriente nada más, ¿no? Tienen que dejar circular sin ninguna oposición. Vamos a ver, sí, voy a colocar con el rojo, creo que el rojo está visible. Coloco acá y coloco acá la salida 1. Tendría que realizar dos mediciones, ¿no? Dos pruebas. Vamos a hablar del simple sin punto muerto. Entonces, ¿qué hago yo con mi multitester?
¿Qué hago yo con el alabado multitester? Coloco y no tiene polaridad. Puedo colocar la punta negativa acá y la punta positiva, pongámosla en la salida 2 y en la salida 1 hay que intercambiar. Entonces hago la medición, la primera prueba ahí. Luego me deberá dar un valor. Y no se olviden medir ohmios, no continuidad. Luego vamos por acá, intercambiamos. Entonces me va a dar dos valores. Resistencia, pongámosle en salida 1 y resistencia en salida 2. ¿No? Podemos anotar. Vamos en la salida 1. Me debería de dar en la salida 1, me debería de dar, por ejemplo, la entrada con la salida 1, me debería de dar 0.01. Entonces anoto ese valor, 0.01. Cambio acá a la parte inferior y resulta que acá, fíjense, me da 2.4. Ya tenemos ahí una resistencia eléctrica. Esa resistencia eléctrica podría, ¿verdad? Podría generar que todo el conmutador trabaje mal. Tenemos una resistencia. Lo ideal, no se olviden, es esto de acá que les indico, que me marque 0. Entonces, vamos a ver. Acá tengo de por sí la parte central, el pin central es la entrada de por sí, ¿no? Por regla casi. Pero en algunos vehículos ustedes se van a encontrar con todo tipo de interruptores y van a pillar su entrada en un extremo, en la parte superior, en la parte inferior. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar, fíjense, la parte central, como se ve ahí en pantalla, y voy a agarrar un extremo. Agarro un extremo, ahí está. Puedo ver continuidad, solamente para verificar. Ahí está, no está conduciendo, cambio y ahí está conduciendo. Pero lo recomendable es medir ohmios y fíjense cuántos ohmios me marca. 0.04, está perfecto, está. Ahora voy a cambiar de posición. Esta otra punta para acá. No estoy cambiando de posición. Y como pueden apreciar, no me marca nada en pantalla. No me marca nada en pantalla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar. Ahí está. Bien, creo que este está fregado todavía. ¿Ve? Ah, no, pues, perdón, pues. Estamos midiendo ohmios. Yo estoy queriendo escuchar. Estoy queriendo escuchar el famoso pitido. Ya. Y fíjense acá, es lo que les comentaba. Fíjense que en ese otro extremo me marca 1.4 ohmios. Ya hay una resistencia. Y esa resistencia puede hacer que se vaya recalentando y se vaya dañando. Ya hay una resistencia. Entonces, prácticamente coincidió por azares de la vida en los ejemplos que les estaba dando, ¿no? Que me marca 0 y me marca 2.4. De igual manera, yo de hecho les puedo garantizar que este conmutador lo van a ocupar y 1 o 2 meses se va a deteriorar, se va a fregar. Y yo les digo, se fregó y ustedes van a decir, el profe es brujo. No es brujo, sino que estoy tomando ese dato de la resistencia. Bueno, eso en cuanto al conmutador simple. Luego tenemos otro tipo de conmutador. Otro tipo de conmutador es que se tiene. Estos componentes eléctricos generalmente se los usa de manera genérica en el automóvil, de manera genérica. Ustedes ya, bueno, al menos una gran mayoría que trabaja ya en el sector automotriz, estos interruptores, estos pulsadores, conmutadores, se lo van a encontrar con otra forma física. Eso vamos a estar viendo, yo creo, estos días que nos quedan.
Otro componente es el conmutador doble. Ya un conmutador doble que tengo acá a la mano. Un conmutador doble que tiene 6 patitas, fíjense. Ya tiene 6 patitas. ¿No? Están 6 pines. De igual manera, este, por ejemplo, tiene punto cero, que es punto muerto. Izquierda, derecha. Izquierda y derecha. Y tiene punto muerto. ¿Eso qué quiere decir? Que internamente, vamos a ver, acá tengo un conmutador que tiene 2 en su interior. Lo voy a colocar y tiene un punto muerto. Punto muerto y en la parte... Ahí está. Gráficamente lo podemos ver de esa manera, con punto muerto cada uno. Con la única diferencia de que estos tienen una sola palanca de accionamiento, fíjense. No tienen 2 palancas, es una sola palanca de accionamiento. No hay más palancas de accionamiento. Entonces, eso quiere decir que los dos cambian al mismo tiempo. Tengo una entrada 1, tengo una entrada 2, y en este conmutador de arriba tengo, por ejemplo, salida 1, salida 2. En este otro tengo de acá salida 3 y tengo acá salida 4. Salida 4. Ahora en la parte eléctrica ya uno ve cómo se lo va a ocupar. Bueno, y la prueba, como están divididos en la parte inferior, voy a colocar la cámara para que se pueda apreciar. La cámara que me hace el seguimiento, perdón. Anulé la cámara más bien. Ya. Vamos a la cámara personalizada. Aquí lo tienen al conmutador que les digo. Es un conmutador doble. Tiene sus 6 pines. Tiene sus 6 pines. De por sí es sencillo. Fácil de identificar. Estos centrales van a ser las entradas que habíamos mencionado hace rato. Entrada 1 y la entrada número 2. Entonces, esos centrales. Para probar, se los prueba independientemente como un conmutador normal. Humilde y sencillo conmutador. Y tiene, si se fijan acá, una barrera divisoria. Hay un plastiquito que lo separa. Lo miro así, este de acá es un conmutador y este de acá es el otro conmutador. Entonces, veamos si cumple con lo que dice el profe. Agarro, voy a colocar, esos de la derecha voy a probar. Voy a medir continuidad para hacerlo práctico, como ustedes más o menos están acostumbrados. Voy a colocar acá. Tiene punto muerto, creo este, ¿sí? Acá estoy presionando. Ahí está, me marca. Me marca en pantalla. Se puede ver 0,3, pero es en continuidad, no es ohmios. Verifico ohmios. Fíjense que acá este me marca 1,1 ohmio. Casi está perfecto. Entonces voy a cambiar ahora de posición. Voy a cambiar este al otro extremo. Y ya no marca. No suena nada. Ahora sí voy a presionar. Escuchen que no hace de manera rápida el cambio. Y en pantalla me está marcando unos valores. Fíjense, me marca 300, 220, ¿no? No está marcando cero y tampoco se escucha bien. Tengo que hacer un artificio, tengo que apretar bien para que me marque. Y este es nuevo. ¿Qué quiere decir? Que internamente, mecánicamente, no está haciendo buen contacto. Es chino, pero vale 5 pesos. Por eso es el efecto que tiene, ¿no? Fíjense que con este me marca bien
y con esta entrada y salida no me marca bien. Me marca un valor, me marca 300. Ustedes van a colocar el foco, el motor, todo el elemento que quieran hacer funcionar. Este está dañado nomás. No me sirve este. Me sigue dando ese valor que les decía. Fíjense en pantalla. No me sigue marcando ahí. Debería de darme cero. Pero ya eso es por problemas de fábrica y no el conmutador. Entonces, eso también tienen que verificar a la hora de instalar. A veces nos confiamos y decimos, pero si es nuevo, decimos, ¿no? Si es nuevo. Ustedes le pueden echar la culpa al ayudante si el ayudante hizo el cambio. Le van a decir, ya me lo quemaste. Entonces ahí vamos a ver el otro lado, le cambié. Más o menos como que tiene falencias todavía. Ya voy a cambiar de posición acá. Este está bien, este está un sueño. Este está un sueño. Entonces, si lo analizamos, en la posición uno el conmutador está bien, reacciona bien. ¿Eso qué me indica? Que yo, por ejemplo, puedo ver que esta de acá, esta salida, la voy a cambiar a la cámara aérea, perdón. Que esta salida de acá, ay, es lenta en el cambio esta camarita. Ya, ahora sí, que esta salida está bien. Esta otra salida igual está bien, está bien. Pero yo he notado, y ustedes han podido observar, que cuando hice el cambio a este otro lado, me marcó algo de 300. En este otro de acá me marcó algo de 70. Entonces, en el cambio 2 tenemos en la posición 1 en este interruptor de acá, en la posición 1, cuando hago el cambio en la posición 2, tiene problemas. Y es nuevo, ¿no? Les comento que es nuevo. Es lo que tengo ahí guardado en mi caja de componentes eléctricos. Ahora estoy con mi caja de componentes eléctricos. La anterior semana estaba con mi caja de componentes electrónicos. Entonces aquí yo ya tengo un defecto. Esas cositas deben verificar a la hora de hacer los cambios. Bueno, vamos, sigue con lo que tenemos en la parte eléctrica. Vamos por acá. Ahí está el conmutador. Ese era el conmutador que les estaba mostrando. Ese mismo era el conmutador, pero en otro color. Bueno, vamos ahora a ver los relés. Este de por sí es un relé electrónico. Es un relé electrónico generalmente más usado en la línea blanca. Pero los relés, todos los relés trabajan de la misma manera. Todos, no hay uno que trabaje de distinta manera. ¿Cómo es que trabaja un relé? Aquí tenemos un relé automotriz. Ya de por sí nos da sus datos. Fíjense en estos de la izquierda. Dice que soporta 40 amperes y 28 voltios. Necesita 28 voltios para trabajar. Este igual, 40 amperes, 28. Y este de acá, el de la derecha, el que dice Marilia, necesita 12 voltios y 70 amperes es lo que soporta para trabajar. Don Erlan, ¿qué hace Chuto mostrándose al público? Ya. Bueno, entonces, eso en el sector automotriz. A diferencia de la parte electrónica, estos, por ejemplo, trabajan con 240 voltios. Vámonos al azulito. Y me soportas 1.5 amperes, ¿no? Acá este me trabaja con 24 voltios nada más. Este es de la izquierda, por ejemplo, a ver, acá me dice sus datos, igual 10 amperes, este negrito de la izquierda. 10 amperes y 270, 125 voltios. Y si trabajamos con 220, 6 amperes nada más. ¿No? Son de uso electrónico. Y este es el que nos compete estudiar, pese a que todos trabajan de la misma manera. Bueno, vamos a ver entonces su estructura interna de estos componentes para poder hacer el análisis de su diagnóstico. Me acuerdo cuando yo era niño, creo que a los 11 o 12 años entré a trabajar a un taller de mecánica. Era niño, mocosito era. Y resulta que mi jefe
Estaba reparando un auto y me dice, se fregó el relay, me dice, ¿no? Y yo le digo, pero ¿cómo sabe que se fregó? Porque al relay lo miró todo y era un cuadradito, ¿no? En ese tiempo yo era inocente, un alma noble, ahora ya no, soy un pecador. Entonces, él me dice, se quemó, pero ¿y cómo sabe? No lo midió, no hizo nada. Se quemó el relay, digo, el relay. Bueno, y fuimos de compras. Me dijo, vamos, estamos yendo por la calle y le pregunté, ¿qué es el relay? ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabaja? Cuando le dije, ¿qué es el relay es un relay, me dijo, ¿no? Esa fue su respuesta maravillosa que me dio mi jefe. Bueno, el relé es un interruptor, para comenzar, es un interruptor. Aquí ven, por ejemplo, el símbolo de un interruptor en la parte superior. Y en la parte inferior vemos una bobina que ya ustedes lo han visto, lo conocen. Este interruptor trabaja o se acciona con un campo magnético. Tiene que haber un imán que lo atrae ¡tuc! Y lo cierra. Tiene que haber un imán, un campo magnético. Y acá tenemos una bobinita, la cual es la encargada de generar ese campo magnético. Esa es la encargada de generar el campo magnético. Y para ello, esta bobinita, bueno, para ello necesita energía eléctrica. A ver, les dibujaré acá cómo se llama una pequeña batería. ¿Tiene polaridad una bobina? Les haré la pregunta, a ver. No tiene polaridad una bobina. Entonces no importa en el sentido que le coloquemos. Coloco, perdón, estoy con las puntas de mi multitester. Coloco acá positivo y acá negativo y en ese momento me va a generar ese campo magnético. Si invierto, igual me va a generar ese campo magnético. No va a haber ningún problema. Entonces, cuando energizo, lo único que voy a hacer va a ser generar ese campo magnético y que se cierre esto de acá. Ahora, ¿qué puedo verificar yo? Primero, lo que puedo verificar es la resistencia de la bobina. De la bobina. Puedo verificar. Y está mi I, por si acaso. De la bobina. ¿No? Número 1. Puedo verificar continuidad. También les había comentado que se revisan los interruptores de resistencia. Continuidad o resistencia. Quieran, pero de preferencia resistencia. ¿Resistencia de quién? Resistencia del interruptor. Del interruptor. Del interruptor. Entonces, eso, no puedo verificar eso. Ahora, sin energía eléctrica, ¿dónde está mi almohadilla? Acá está. Sin energía eléctrica, básicamente lo único que puedo revisar es la resistencia de mi bobina. Agarro el multitester, en la escala de ohmios, ¿no? Pueden ir colocando desde 200 hasta 2K. Generalmente la resistencia, o digo, las bobinas de los relés están en unos 1K, 2K. Más o menos. Yo estoy colocando 2000 al azar nada más. ¿Las bobinas tienen polaridad? No tienen polaridad. Puedo medir su resistencia en cualquier sentido. Agarro y perdón, marcador equivocado. Agarro y coloco acá y ya está. Y en pantalla me deberá de marcar la resistencia de la bobina. La resistencia de la bobina. Pongámosle que me marcó 1500 ohmios. 1500 ohmios. Estamos en 2K. Entonces, ¿qué tengo que verificar? Ese dato, señores, tengo que verificarlo con un dato técnico. Dato técnico. No quiere decir que porque me marcó 1500 ohmios que la bobina está bien. Tengo que verificar con un dato técnico. Podemos comenzar. Me olvidaba. De por sí también, para aquellos que están comenzando, don Erlang, que es electrónico,
Él con el tester va a ubicar todo. Yo sé que sabe que con el multitester va a hacer todo lo que sabe hacer. Pero en el sector automotriz, los pines de este relé tienen numeración. El de la bobina, ¿cuál es? 85 y el pin 86. El de la bobina corresponden a la bobina, esos pines. Y el pin 30 y el pin 87 corresponden al relé, o digo, al interruptor. Aquí tengo a la mano, igual estaba revisando que no está en la cajita correspondiente y no sé si estará en buen estado, pero vamos a verificar. Por ahí es uno nuevo dañado también, no me acuerdo. Entonces, acá, por ejemplo, se tiene al alabado relé. Bueno, yo le llamo relé. Los españoles le dicen relevador. Ya, y hay muchas personas que le llaman relé. Y hay unos cuantos que le llaman relay. Ese nombre de relay viene de los gringos y relevador de los españoles. Y bueno, yo me he acostumbrado a decirle relé nada más. Ya, yo soy feliz con que decirle relé, pero no está mal dicho todavía. Entonces, aquí lo tienen al relé que les indico y efectivamente aquí están los pines que les indicaba. No creo que... Ah, se ve. Ahí está, se ve. Yo veo. Yo veo. Ya, aquí veo. A ver, ayúdenme. De acá. Yo sí no veo, ya estoy fregado. Voy a hacer mi vista no me falla. Pero, como les decía, que ya viene todo enumerado. Entonces, este es el 30. A ver. Este es el 30. Aquí me indica 30. Ya. Y por acá el 87. Ya, el audio me dice alguien. Hola, hola. A ver. Ya alguien diga un hola. Hace rato como que cuando hablaron se habilitó el audio, creo. Hola, hola. Sí, está mejor, dice. Ya, está bien. Ahora puede ser que no se escuche muy bien porque como que me alejo, ¿no ve? Como no estoy con mi micrófono corbatero, puede ser ese efecto. Como les digo, mil disculpas por hoy día. Mil disculpas. Hasta mañana lo voy a solucionar. Ya, para que me escuchen fuerte, todo brioso como un macho alfa. Mañana, pero hoy día ni modo, así nomás vamos a estar. Bueno, entonces les indicaba eso, pero también en su cuerpo, como habíamos visto en el gráfico, me indica aquí el símbolo eléctrico, el pin 85 y pin 86, lo que les mencionaba, a la bobina. El pin 30, que es la entrada, que lo toman como entrada, en realidad por cualquiera puede entrar. El pin 30 y tenemos el pin 87 que corresponden al interruptor. Entonces, a primera vista, de estos cuatro pines, solamente dos me van a marcar en una primera medición. Dos solamente. Que van a ser el pin 85 y pin 86. Para ello, si ustedes, por ejemplo, tienen problemas de ceguera, así como yo más o menos, entonces ustedes agarran y al azar ustedes dicen, a ver, vos, ven, vos parece que eres la bobina. Generalmente van apareadas. Con mi multitester en 2K, estoy colocando y voy a colocar acá. Y resulta que me marcó. Le achunté. La ceguera no me va a ganar. Ahí está. En pantalla, si se fijan cuánto me marca. 93 ohmios me está marcando. 93 ohmios. No es una resistencia baja, ahí está. Vamos a hacer más visible. 92.5 ohmios. Entonces, de ya yo les indico que ya pillé la bobina. Y ya ubiqué a la amada bobina. Y ya pillé. ¿Eso qué quiere decir?
Y a estos dos pines de acá les puedo meter energía eléctrica. A estos de acá. En consecuencia, estos dos son el interruptor. Para ello voy a conectar, voy a colocar acá. No me va a marcar nada. No me tienen que marcar nada. Ahí está. Ya lo puse. Como ven, estoy midiendo en ohmios, en 200 ohmios, no marca nada. Voy a colocar en continuidad y tampoco marca nada. ¿Cuándo va a marcar ahí? ¿Cuándo va a marcar entre estos dos pines? ¿Cuándo me va a marcar entre estos dos pines? Cuando yo le meta energía eléctrica, ¿no? Cuando yo le meta energía eléctrica. Entonces, a ver, hagamos ese ejercicio de meterle energía eléctrica. Voy a meter a la bobina un positivo y un negativo. Bueno, de por sí tengo la... Vamos a hacer una excepción hoy día. Y acá está hay unos remanentes de cable, un ratito de... Les comento que este estudio de grabación comenzó con algo sencillito. Y hoy día lo estoy mirando y ya parece todo un taller. Che. Aquí tengo todo mi depósito, creo que ya me lo he traído. De seguro que mi esposa me va a tratar o me va a reclamar uno de estos días. Ya, ahora sí. Ya están limpios, ya están sueltos. Ahí está. Ahí. Habíamos medido que está la bobina. Y vamos a energizar. Y además que vamos a oír un clic cuando se cierren los contactos del relé. Cuando se cierren los contactos. Algunos ya con la práctica escuchan ese clic y somos felices. ¿No? A ver, con este positivo y negativo se dice. Suena, está bien, perfecto. Pero no se olviden el asunto de la resistencia. La resistencia tiene mucho que ver. No olviden que las bobinas se recalientan. Ya, acá está. Lo estoy colocando, fíjense, negativo. Escuchamos el clic. Ahora algo extra. El, el profe dijo que entre estas dos patas va a marcar. Voy a medir con mi multitester y voy a medir en ohmios. Aquí sí tengo que tener cuidado, porque si me equivoco, puedo meterle 12 voltios y mi multitester. No es este que se ve más peligrudo. Ya, ahí está. Estoy instalando un cable más al terminal 30. Aquí está. Voy a colocar el multitester en continuidad para que vean que es audible. Ya. La bobina está con energía. Luego va a ser energizada. ¿Se oye, verdad? Se oye. Vamos a medir continuidad de ese interruptor que tiene nuestro relé. Ahí está. ¿Cuántos ohmios marca? 0.04 ohmios. Y este relé está en perfecto estado. Está a 100 puntos. Ya está a 100 puntos. Este interruptor está trabajando perfectamente. Ahora el profe también dijo que funcionaba
cuando yo invertía las puntas de las bobinas, acá voy a colocar en el otro extremo el negativo y voy a colocar acá en el otro extremo el positivo. Y de igual manera, fíjense, me marca 0.5. 0.5. Voy a colocar en continuidad. He cambiado el positivo y el negativo de la bobina. Y fíjense que igual marca. Entonces, en este punto no hay que la bobina no va a funcionar o se va a quemar. Por ahí alguno de ustedes, su jefe o alguien les dijo, no, has puesto invertido el positivo y el negativo en la bobina del relé y por eso se fregó. Mentira. Entonces, eso hemos visto, hemos podido comprobar este relé o relevador. No se ha podido verificar. Ahora, por norma internacional, por norma automotriz, por norma SAE, lleva esa numeración. Ya lleva esa numeración. Es por eso que el otro día les comentaba que en algún momento yo me he topado con estudiantes que ya trabajan en electricidad automotriz y empíricamente saben. Y en los manuales automotrices también dice dónde se va a conectar, dónde va el pin 30, el pin 31, y el pin 50, todo está enumerado. Ustedes saben que dentro del vehículo también es un poco difícil hacer las mediciones. No es lo mismo que en un equipo electrónico, ¿no? En la parte de automotriz es medio complicadito. Por eso hay que también tener en cuenta estos datos de numeración. Bueno, eso en cuanto al relé de 5 pines. Eso en cuanto al relé de 5 pines. A ver, estoy viendo el chat. Ah, ya, está mejor. Bueno, después tenemos, lo van a ver, otro relé. Vamos a la gráfica para que se inspiren a ver. Acá está. Después tenemos, señores, el relé de 5 pines. Ahí lo tienen en pantalla, el relé de 5 pines. Prácticamente en su interior lo que tiene es un conmutador. El de 4 pines tiene un interruptor. El de 5 pines tiene un conmutador. Entonces, su símbolo, como lo ven ahí en pantalla, la bobina corresponde al pin 85 y al pin 86. Y el conmutador, la entrada es el pin 30 y las dos salidas es el pin 87A y el pin 87. ¿No? Esa es la estructura que tiene ese relé de 5 pines. De por sí van a pillarse, ahorita vamos a llegar a ese punto, de por sí se van a encontrar en el mundo laboral con relés de más pines, pero no los tiene que sorprender ni asustar. ¿Por qué? Porque la prueba es la misma. Si bien uno no tuviera el manual, eh, hace la búsqueda de lo que son los pines de la bobina, y ya con eso uno se ayuda. En su interior les indicaba que tiene un conmutador. Hace un momento ya vimos que era un conmutador. Ahí está. Este componente eléctrico en su interior ya lleva el conmutador y ustedes vieron que el conmutador tiene una entrada y tiene una salida 1 y salida 2. Y acá está nuestra bobina. Esta bobina tiene su núcleo, ya tiene su núcleo. De por sí ya viene ya. Fíjense, en el conmutador no tiene punto muerto. De por sí, la entrada 1 está conectada a la salida 2, ya de entrada. Y los pines en el sector automotriz que estos tienen son el pin 30 es la entrada, la salida 2 es el pin 87 que constantemente está marcando y la bobinita es el pin 85, ¿ya? Y el pin 86, pin 86. Entonces, cuando yo le meto energía eléctrica, positivo
y negativo, esta bobina va a generar un campo magnético y al contacto lo va a subir a la salida 1, que vendría a ser esta, la salida 87A. Estamos de esa manera. Cuando hay energía, cuando yo le meto, le quito la energía y esto se va a volver. O viceversa también hay otro tipo de 5 pines, les comento, que queda conectado acá y a su vez queda conectado acá cuando se energiza. En las dos tiene salida. Hay otro tipo de relé de 5 pines. Denme 2 segundos, voy a apagar mi ventiladora que me está pegando la garganta. Bueno, de esa manera entonces trabaja este relé. No haga desear el café, don Ever. ¿Ya? Acá, por ejemplo, ya tengo el relé de 5 pines. Y, está en su cajita y todo. Vamos a ver con la cámara ya personalizada. Acá está. Y está este nuevito también, un Marilia. Ahí tengo un Gauss, pero no lo he subido. Acá está. Y es lo que les indicaba. Fíjense, el pin 85 me indica ahí en pantalla. ¿Dónde está mi lápiz? Está en mi cabeza. Pin 85 y el pin 86 corresponden a la bobina. El pin 30 es la entrada. Pin 30 es lo que les indicaba acá. El pin 30 es la entrada 1. Y luego tenemos las salidas. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, fíjense que directamente está yendo al 87A. Directamente. Y cuando se accione, recién va a ir al 87. Verifiquemos eso. Aquí, así sin energía, voy a tener fíjense, dos resultados voy a tener acá. Sin energía. Voy a tener, cambiaré acá a la cámara aérea. Voy a tener acá, jóvenes, lo siguiente. Voy a tener la resistencia de ¿qué? De la bobina, como dato. Voy a tener continuidad de ¿qué? Continuidad del pin de la entrada con una salida. Sí o sí voy a tener. Entonces, en esto, por ejemplo, me va a marcar, pongámosle, me tiene que marcar 0.01 ohmio. O si no, en todo caso, me va a marcar continuidad y va a sonar automáticamente. Y en este otro voy a tener un ohmiaje. Pongámosle al azar, le estoy colocando 1100 ohmios. Más o menos esos resultados me tienen que dar con el multitester. Entonces, hacemos esa operación. Ahí estamos en la pantalla aérea. Ya voy a ir buscando. Ya voy a ir buscando. A ver, voy a agarrar a este de acá. Este de acá. Hay tres que están en una sola fila. Uno, dos, tres. Y estos dos, fíjense que están en paralelo. De ya tienen sus pines. De ya tienen sus pines. A eso sí les indico la numeración, ¿no? Pero vamos a hacer la prueba. Voy a hacer este extremo con este de acá. Marca, no marca. Cambio al otro. Tampoco marca. A ver, agarremos. Parece que yo no estoy haciendo buen contacto. Ahí marca, no marca. Pero el otro pin tampoco marca. ¿Qué debería de haber marcado? Estoy haciendo esta operación ahorita. Estoy en esta entrada y estoy probando con estas dos salidas. ¿Ya? Estoy probando con esas dos salidas. Ahí está. ¿Ya?
Este tiene un diodo internamente. Bueno, ahí está la entrada. La entrada, que va a ser este pin de acá. Voy a ver qué marque con esto. Ahí está, me está marcando como una salida. Tengo la otra pata más. Esta no me marca. Esta me va a marcar cuando energice la bobina. Y de seguro la bobina son estos dos pines de acá. De seguro. Verifico, coloco en ohmios. Voy a colocar en 200, perdón. Y ahí. Y en pantalla, fíjense, no pueden ver. La iluminación no les va a ayudar. Ahorita voy a hacer que puedan ver. Voy a colocarle mis cocodrilos en los extremos. Ahí está, en los extremos. Ahora sí en pantalla pueden ver. Me marca 63.5 ohmios. 63.5 ohmios. Entonces esa es la bobina. Vamos a hacer el mismo ejercicio anterior. Vamos a necesitar esta bobina. Ahora, ¿dónde los he puesto? Vamos a necesitar vale. Energizo. Estoy energizando. Voy a colocar energía a la bobina. Y coloco el negativo. Voy a colocar el negativo. El negativo, ¿dónde está el positivo? ¿Dónde lo he botado? Aquí abajo está escondido. Está como la suegra de Homero. No quiere colaborar. Ya. Ya. Ahora me dio una patada eléctrica. ¿Por qué me dio la patada eléctrica? A ver, ahora lo van a escuchar. Si se escucha el audio por ahí. ¿No ve? Si se escucha el audio por ahí. Trabaja. Ahora veamos continuidad. Veamos continuidad. Habíamos indicado que entre esta es la entrada y estas son las dos salidas. ¿No? Habíamos visto además que me marcaba continuidad entre esta y esta. Y entre esta no me marcaba. Ahora resulta que me tiene que marcar entre esta patita y esta última patita de acá. Esas dos. Entonces voy a medir acá directamente. Voy a colocarle a la entrada. Voy a colocar en continuidad. El multitester está en continuidad. El multitester está en continuidad. Ya está en continuidad. Entonces voy a colocarle ahí una punta. No tiene polaridad la continuidad o resistencia. Y vamos a ver. Está marcando. Pero el profe ha recomendado que miramos ohmios. Y ahí vemos. ¿Cuánto me marca? 0.5 ohmios. Voy a desenergizar y de seguro me va a marcar con esta otra patita. Entonces desenergizo. Ya desenergizo. Y me marca ohmios. Fíjense, 0.8, 0.5. Eso es lo que me marca. Entonces, estoy corroborando que sí está trabajando bien. Lo que no debo dejar atrás es la resistencia. Eso tengo que tomar muy en cuenta o tienen que tomar muy en cuenta al momento de probar relés. Ya tienen que tomar muy en cuenta. Este dato es un dato eléctrico. Esto de acá. Por ejemplo, hemos visto que me marca 63 ohmios. Hemos visto que nos marca eso. ¿No? Y se acuerdan en el otro relé me marcó algo de 93, creo 94. Fíjense que la diferencia es
Es notable. Cada relé, cada, ¿cómo se llama? Cada relé tiene su bobina y cada bobinita marca una resistencia distinta. Ahora siempre hay que tener el dato técnico. El dato técnico. Puede ser que midamos esto y resulta que en el dato técnico este relé me indica que debe ser pongámosle este dato de 100 ohmios. De 100 ohmios. ¿Qué nos va a indicar esto? Que no está coincidiendo con el valor que me indica el fabricante. ¿Y cómo va a influir en el funcionamiento de mi relé? Que esta placa, que esta chapa, que este platino va a ir al otro lado, así como les digo, va a ir, pero no va a ser una buena sujeción. Se va a prender y luego ¡pum!, se va a soltar. No va a ser una buena sujeción. Cuando pongámosle el caso, cuando yo coloque acá, soporta 40 amperes. Yo le coloco acá, voy a colocar el ejemplo del motor de limpiaparabrisas. Cuando coloco acá el motorcito, resulta que este va a consumir 10 amperes, ¿ya? Pero la fuerza magnética que está yendo acá, ¿ya? La fuerza magnética no es buena porque esta resistencia no coincide con el valor que hay acá. Esto se va a prender, pero ¿qué va a pasar? Que se va a desprender luego, cuando usted empiece a funcionar este motor. Se va a desprender. Eso se debe a que esta resistencia está recalentada. Con el multitester vamos a ver que trabaja bien, no hay problema. Vamos a ver que trabaja bien. Pero ya en funcionando, ya vamos a ver que no va a cumplir ese efecto de estar fijo. Se va a desprender. Y hasta algunos de ustedes, así a ojo de buen cubero, va a decir, el relé es chino, va a decir. No, el relé es chino, no sirve. Pero es porque se ha recalentado. Eso, uno de sus compañeros hace la siguiente pregunta. Me dice su compañero, ¿para qué sirve el relé? ¿El relé para qué sirve? Para todo lo que su cerebro pueda darle utilidad. Voy a hacerles esta pregunta, a ver. Voy a hacerles esta pregunta. Tenemos nosotros un foco, ya, un foco, pongámosle un foco. Y tenemos nuestra batería, ya, bueno, es una celda, ya. Positivo, negativo, tenemos ahí. Y resulta que para controlar este foco, don Hugo creo que me está preguntando, para controlar este foco necesitamos un interruptor. Ese interruptor lo va a controlar, ¿no? Ahí con su poderoso dedo usted lo va a accionar a ese interruptor, ¿no? Va a hacer que se cierre, que se abra. Esa es su función de este interruptor, don Hugo. Esa es su función. Creo que era don Hugo, ¿no ve? Ahí está, don Hugo era el que preguntó. Esa es su función, ¿ya? Por dejar circular la corriente para que este foco se encienda. Ahora el relé, ¿ya? El relé también cumple la misma función. El relé cumple la misma función. En su interior tiene un interruptor, don Hugo. El relé. Igual cumple la misma función. Nada más que, aparte del interruptor, tiene una bobinita. Y esa bobinita necesita negativo y necesita positivo. Necesita positivo. Necesita positivo. Ahora, obviamente que esa bobinita también necesita alguien que lo controle. Otro interruptor, ¿no? Otro interruptor. Resulta que este relé me puede soportar 30 amperes en nuestro sector automotriz, 40 amperes, 50 amperes, como ustedes quieran, o el del tipo que ustedes piden, ¿ya? Entonces este relé, este interruptor va a soportar ese amperaje. Pero ahora fíjense, igual necesito acá un interruptor. Una vez hicimos el análisis, profe, me dice, no, pero pucha, estoy gastando más, me dice. Porque en el otro circuito tenía solamente
El foco y el interruptor nada más. Este interruptor, como él me decía, vale, profe, 15 pesos vale. Ahora le estoy colocando un relé, ese relé vale 30 pesos, me dice. 30 bolivianos. Estoy gastando 45. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que para la bobinita, esta bobinita no consume más de 1 amper, consume menos de 1 amper, la bobinita interna. Por lo tanto, este interruptor ya va a ser más chiquito. Ya no va a ser de 30 amperes. ¿Quién va a soportar toda la carga? Este relé. Ahora, este relé, o se ocupa relé en todos los circuitos eléctricos, ustedes han debido ver en el automóvil, se ocupa los relés más que todo para protección. Yo también tenía, cuando estaba comenzando, la misma filosofía. ¿Por qué tanto relé? Decía. El relé se lo ocupa para protección. Fíjense que la bomba de combustible tiene relé. Alimentación a la computadora tiene relé. ¿No ve? Todos los circuitos tienen relé. ¿Y eso por qué? Lo que pasa es que se acciona con poquita corriente, la bobinita. Y en caso de accidente, si se fijan, si en caso de accidente, si falla un relé, prácticamente bloquea todo un sistema y evita que haya cortocircuitos, evita que haya una explosión, algo. Más que todo se lo ocupa para sistemas de protección. Yo también no lo veía así. No, yo preferiría hacer esto. Además, perdón, que también me divide la energía eléctrica. Viene por acá y se divide uno por acá y otro por acá. Entonces se aliviana el consumo de los conductores, ¿no? Se aliviana. Y es más, uno de mis alumnos una vez me dice, no, yo para que mis luces alumbren más fuerte, me dice, yo le cambio relés, yo le coloco relés, el relé le da potencia, decía, pero el relé no da potencia, el relé lo único que hace es disminuir la carga eléctrica, ¿no? El consumo de amperaje y además dar protección, nada más. Y es un interruptor igual que este de acá. Entonces yo decido qué voy a hacer con el relé. Es más, ustedes para dar un buen servicio, un buen trabajo, ustedes podrían colocar relés a todas las reparaciones que ustedes hacen. Ese trabajo va a funcionar, va a estar bien, el cliente va a estar satisfecho. No les va a pagar lo que ustedes cobran porque todo cliente siempre pide rebajas, ¿no? Entonces, la desventaja es de que lo van a hacer bien el trabajo y el cliente no va a volver. Por esa falla, al menos no va a volver en 2 años. Por otra puede ser que vuelva. Entonces, para eso sirve el relé, señores. Es solamente un interruptor controlado electrónicamente. A ver, ¿en qué módulo lo vamos a ver eso? Vamos a ver, por ejemplo, ahora, en algún módulo, no me acuerdo específicamente en qué, que estos relés, por ejemplo, son controlados por la computadora automotriz. Ya estos trabajan por pulsos nomás, ya no necesitan este interruptor. Ya no necesitan. Aquí fíjense que ya le estoy sumando a mi presupuesto un interruptor, un relé, le estoy sumando una ECU, le estoy sumando transistores, se va haciendo más costoso y más difícil en la reparación. Pero eso lo vamos a ver en otro momento. Bueno, ya el tiempo nos pisó. Ya mañana continuamos. Perdón, les habilitaré el audio para hacer alguna consulta que tengan sobre esto que hemos visto. Alguien que quiera consultar. Y con esto estaríamos quedando aquí esta noche. ¿No? Con esto estaríamos quedando. Es una introducción, es una introducción básica que todo técnico electricista debe conocer. No debe conocer cómo funcionan estos componentes para poder diagnosticar. Como les digo, en el siguiente módulo ya se viene un módulo interesante donde se hace análisis de circuitos. Ahí vamos a ver cómo se conectan los relés, dónde van los relés, qué elemento es el apropiado, cuál no es el apropiado. Vamos a ver cómo se comporta la corriente, cómo fluye la corriente. Entonces ahí van a entender cómo es el diagnóstico. En este primer módulo nos hemos dedicado a lo que es manejo de multitester, el otro manejo de componentes electrónicos y en este manejo de componentes eléctricos y su diagnóstico, obviamente, ¿no? Y ya con eso
Cuando hagamos el curso de interpretación de circuitos y análisis, ahí van a ver que la reparación no es tan difícil como parece. Solamente que hay que tener esa base bien fundamentada de cómo funcionan. Nada más. ¿Preguntas sobre lo que avanzamos hoy día? Aparte de que el audio un poquito que como que nos falló. En la cuestión de los números de los pines, eso ya es universal, o sea que tenemos, la bobina sería 85, 86. Ya para la salida Exactamente. podría ser, digamos, la 30 es como una entrada, la 87, Ajá. 87, Sí, ya hay ¿cómo 88. se llama? Hay una norma internacional, es de la Sociedad de Ingenieros Automotrices. Ya, es una norma internacional, pero le cuento también, don Erlan, que cada marca de vehículo tiene también su propio pin-out, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita es universal. El pin-out que les indiqué es universal. Pero en algunas marcas tienen su propio pin-out y además tienen también su propia forma física de sus componentes, ¿no? Su propia forma física. A veces como que nos engañan, ¿no? Como uno lo mira, ¿qué será? Dice, y algunos, por ejemplo, no tienen ni el pin-out. Entonces, por eso les explicaba y les mencionaba a sus compañeros que es importante que si no tenemos el pin-out de esos relés raros, de las marcas raras, este instrumento, usted sabe, don Erlan, que nos va a ayudar a identificar la bobinita, Claro. los contactores que tiene, todo nos va a ayudar, ¿no? Eso como referencia para ellos. Porque en la parte electrónica uno agarra un relé acá. Ah, y acá, para terminar, a ver, acá, en cuestión de los relés, esto quería tocarles, para terminar con esto. Por eso en el sector automotriz, don Erlan, como que es fácil nomás. Todo está ya numerado, todo está. Hasta código de colores tienen los cables, todo tiene. Eso me interesa. Si usted se cambia a la parte eléctrica, va a ser un tigre con todos sus conocimientos que tiene. Ahorita vamos a ver. Aquí quería mostrarles esto de acá. Bueno, esto mañana lo vamos a ver. Esto de acá, que me estoy pasando. Por ejemplo, acá tengo varios símbolos de relés, fíjense. Varios símbolos. De 4 pines, acá hay de otros 4 pines, acá un relé pulsador, acá fíjense que tengo un relé con doble conmutador, tengo acá un relé doble, tengo acá, fíjense en la parte inferior, relé doble estándar, ¿no? Relé doble específico, fíjense. Y el funcionamiento es el mismo, lo importante es ubicar los pines nada más. Ya, eso lo van a ir entendiendo mejor y utilizando en lo que es análisis de circuitos. Ahí lo vamos a ver bien y le van a entender mejor. Bueno, eso sería, ¿no? Por esta noche. Yo les agradezco su participación. Mañana también nos estamos conectando. Voy a trabajar en la mejora del audio. Yo prefiero siempre trabajar, controlar lo que uno hace, ¿no? Para mañana voy a tratar de habilitar bien mis micrófonos, todo eso y mejorar la transmisión. Cuiden su internet también, ¿no? Vean, verifiquen su internet que esté bien para que no tengan ese problema. Hay varios que entraron y salieron. El otro día me dijo alguien que no había entrado por el hecho de que internet estaba sumamente mal. Yo nunca lo medía los botoncitos. ¿Alguien habla? No, los interruptores, o nunca los medía yo, así como usted me explicó. Ah, sí, no se mide, pero uno no está acostumbrado en taller. ¿Qué hacemos? Agarramos el foco piloto y medimos dónde llega positivo, dónde llega negativo, nada más. Y generalmente llega bien, digamos, ¿no? En vez de 12 llega a 11 y me alumbra, está bien, digamos. Pero ya cuando hay una falla bien difícil, son esos elementos los que determinan la solución. Esas resistencias bajitas que hay, ese interruptor que está trabajando mal, por eso es bueno verificar y además verificar también los componentes nuevos. Fíjense que acá, este nuevo está con fallas mecánicas. No está haciendo buen contacto. Eso, señores, los dejo entonces. Nos vemos mañana. Ya temprano. Bueno, casi puntual siempre. Hasta mañana. Yo-